y en esta oportunidad decir que estoy muy contenta de poder compartir con nuestros oyentes esta información que está en la tapa del diario, y es decir que con el aporte de los villamarienses se va a sostener el trabajo, se va a ayudar a sostener el trabajo de búsqueda del equipo de antropología forense. Para hablar del tema está con nosotros Virginia Raineri, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo le va, Virginia? Hola, Patricia, a vos, a todo el equipo y la audiencia, muy buen día. Buen día. Bueno, primero que me encanta que la participación de cultura de la municipalidad, como vos sos representante del área de cultura, en este tema, es entender de una buena vez lo que es cultura, ¿no? Bueno, nosotros venimos trabajando con las escuelas particularmente, pero también con grupos de organizaciones no formales que les interesa o que se acercan a cultura, al municipio a través de cultura, para poder pensar nuestra historia reciente, ¿no? Tenemos diferentes líneas de trabajo, por ejemplo, Malvinas, que tiene su museo, pero también poder pensar el atravesamiento del terrorismo de Estado en la cultura, en la educación, en la sociedad, claro, en lo cotidiano, en nuestra localidad, ¿no? En lo que trabajaríamos como historia local, ¿no? Hay un programa que es el Programa Municipal de Historia Oral y Memorias Locales, que tiene una línea de trabajo que es específicamente pedagogía de la memoria, ¿no? Poder pensar arte e historia, poder pensar este atravesamiento del terrorismo de Estado en la cultura y poder pensar ahí cómo atravesó nuestra ciudad nos parece indispensable para construir, ¿no? las sociedades que queremos. Claro, claro. Y una forma de construir es colaborar con este equipo que está haciendo una tarea gigante para la memoria y también para llevar paz a tantas familias que la esperan desde hace más de 40 años. Así es, hace 50 años que las familias de nuestro país buscan a sus seres queridos. En nuestra ciudad hay muchas familias que aún continúan la búsqueda de sus familiares, primos, hermanos, hijos. Siempre nos gusta trabajar en torno a lo que los familiares, ¿no? Nos van identificando. Los familiares para nosotros siempre es la brújula de trabajo en torno a qué, cómo y desde dónde abordar una dimensión tan difícil como es la desaparición de las personas, ¿no? Como el terrorismo de Estado también ha desaparecido personas, y en ese sentido, ¿qué implica buscar? Hace muy poco, bueno, como es de público conocimiento, el equipo argentino de antropología forense logró identificar a 29 personas que estaban que sus restos, que fueron asesinadas y que sus restos fueron ocultados y enterrados y ocultados más de una vez, ¿no? Porque un terreno que fue movido muchas veces para ese ocultamiento, y que el gran trabajo del EAF ha logrado la identificación, de los espacios donde estaban enterrados los cuerpos, los restos óseos, y a partir de ahí todo su inmenso trabajo, ¿no? Pero volviendo a esto de cómo la familia siempre nos da una brújula y una punta de cómo trabajar en nuestra sociedad, la desaparición y la importancia que son las políticas de Estado. Hace muy poquito, como decía, cuando identifican a Esther, a Luis, a Esther Felipe, a Luis Mónaco, a José Nicolás Brizuela, a Marta Ledesma, a Eduardo Valverde, todas personas que o han nacido o han sido o viven hoy sus familias en nuestra ciudad. Los familiares, particularmente una de las hijas de desaparecidos y recientemente identificados, nos decía esto de, me preguntan muchas veces qué es buscar, ¿no? ¿Qué hago yo en esta búsqueda? Y ella contaba cómo en el diálogo y en el encuentro constante con la comunidad a través de diferentes formas intenta compartir ese ejercicio de búsqueda, ¿no? Porque no deja de ser una búsqueda por la verdad, una búsqueda por la justicia, ¿no? Un trabajo de memoria que atraviesa las generaciones, que atraviesa la comunidad, y que, como vos decías, Patri, es un trabajo transversal, y nosotros como municipio, y ayer lo comentaba el intendente cuando entrega el proyecto al Consejo Deliberante, es una política transversal, poder pensar en derechos humanos y particularmente en el ejercicio de memoria, verdad y justicia, es una política que nos transversaliza, ¿no? a las diferentes, podríamos decir, áreas del municipio, porque es una política integral.
Bien, bien. Y tiene que ver con lo económico, porque para sostener ese trabajo seguramente, tanto como anticipó la provincia, que va a apoyar el aporte de la municipalidad, debe permitir continuar con esto, ¿no? Exactamente, Paula Mónaco Felipe, cuando tuvimos la posibilidad de compartir con ella hace muy poco, en mayo, cuando vino ella vive en México y cuando vino a Villa María, justamente por la identificación de sus padres, compartiendo con más de 20 escuelas que estuvimos compartiendo en el Reloj del Sol, y en una conversación en torno a cómo el municipio podía acompañar, ¿no?, estas búsquedas de la familia. Bueno, el intendente le preguntaba, Paula, ¿cómo podemos hacer para acompañar? Claro. Y Paula, además de resignificar los trabajos de memoria que venimos desarrollando y que la sociedad villamariense, a través de sus organismos de derechos humanos, viene realizando, ella decía eso, ¿no? Bueno, lo primordial es entrar en diálogo con el EAF, que es la institución, además una institución reconocida mundialmente por su trabajo y claro, por la calidad y el modo de su trabajo. Lo primero es juntarse con el EAF, así que ahí nomás, allí fuimos al encuentro con el EAF, el equipo argentino de antropología forense, que le decimos EAF, y que, bueno, nos comentaba y nos dio un encuentro muy amoroso y muy detallado de todo su trabajo y de toda su tarea, y justamente lo que más están necesitando es aportes económicos para una parte de toda su inmensa tarea que tiene que ver con la identificación y el cotejo en el laboratorio genético, ¿no? Claro. El EAF hace todo un trabajo, primero que hoy aún están haciéndolo en el predio de La Perla, remoción de los suelos, de identificación más de dónde están dentro de las hectáreas que van trabajando. Hoy está trabajando específicamente en 3 hectáreas, en un predio de 3 hectáreas, hacen la remoción de esos suelos, cuando identifican restos humanos hacen luego un análisis antropológico, luego pasan esas muestras de todos esos restos que encontraron al laboratorio genético para ser parte de esos identificados. Cada uno de esos trabajos, y particularmente la identificación del ADN y el cotejo con el cruzamiento, digamos, de algún familiar que haya donado sangre, es muy oneroso, muy costoso y es la gran, entre comillas voy a decirlo, porque no soy parte del EAF, pero sí menciono sus palabras de Silvina Turner, que es con quien estuvimos juntadas, con una de las que estuvimos juntadas referentes del EAF, referente mundial, nos decía eso, nuestra mayor demora es cuando hay que ingresar a hacer los cotejos, los cruzamientos de datos genéticos en laboratorio, porque son muy costosos. Entonces, este aporte del municipio es un aporte específicamente ligado a esa tarea, a ese trabajo de cotejo de ADN, para poder identificar y contar también, y aprovechar a contar que el EAF viene realizando paralelamente unas campañas de difusión en donde menciona y invita a que la comunidad, a quienes hayan tenido familiares desaparecidos o a alguna persona que pueda llegar a tener alguna duda ligada a esos años, ¿no?, del 74 al 83, puedan donar donar sangre para poder ampliar el banco de datos de perfiles genéticos que tiene el laboratorio de EAF, justamente para poder cotejar hacer esos entrecruzamientos e identificar. Y es muy importante también esa difusión, y a esa difusión también nos estamos sumando. Aproximadamente ayer justamente el secretario de Gobierno, responsables de Derechos Humanos, junto con el EAF, nos organizamos eso, y aproximadamente en un mes como mucho, entre 15 días y un mes, el EAF tiene una nueva campaña de difusión para que donen su perfil genético, que donen sangre quienes tienen alguna duda o quienes tienen familiares desaparecidos, para poder identificar. Se da esta situación que encontraron restos óseos y no tienen con quién contrastarlos, no corresponden a ninguno de los que ya aportaron sus datos genéticos, de los familiares desaparecidos, y falta recabar más, así que bueno, está muy bueno.
hacerlo. Exactamente, hay muchísimos restos humanos, y digo restos porque, como bien saben, no son los cuerpos enteros los que se encuentran, sino son restos mezclados inclusive. Tienen que identificar cada uno de esos restos, y luego hay muchísimos restos que aún no han sido cotejados genéticamente, pero que están, digamos, en la fase previa a ser cotejados con su ADN y hacer ese cruzamiento de ADN. Entonces, realmente es muy importante que la gente pueda donar sangre, quienes puedan hacerlo. Hay un montón de canales oficiales para comunicarse, para conversar si hay alguna duda con los profesionales a cargo para poder desarrollar esa tarea. Virginia Reiner, responsable del área cultura de la Municipalidad de Villa María, gracias por este contacto con la radio del centro del país. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.